La Congregación Estudio Bíblico Parucía presenta su programa En Defensa de la Fe. Evangelio, apologética, escatología, en defensa de la fe. Bienvenidos. Misericordia, paz y amor, el Señor multiplique en sus corazones, amados hermanos que miran el programa En Defensa de la Fe a través del canal de YouTube y la página de Facebook. Les saluda un siervo inútil, el hermano Gregorio Sonco. Este día, domingo, en el Día del Señor, estamos congregados para aprender la palabra de Cristo. Usted que está mirando y los que escuchan, reciban saludos cordiales de todos quienes estamos reunidos en este lugar. Alce su mano y mandamos saludos mirando aquella camarita. Misericordia, paz y amor, Cristo multiplique en sus corazones. Auditorio número 2, alzamos nuestras manos. También saludamos a todos quienes están mirando el programa. Busque en su Biblia, primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Primera carta de Pablo a los hermanos en Tesalónica, capítulo 5, verso 18. Vamos a escuchar la lectura en versión Reina Valera 60 y entramos a la enseñanza. Adelante. Escrito está: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Alabamos al Señor con nuestras palmas. Bendito sea Él. Gracias, Cristo. Tenemos para comer. Dando gracias en todo. Así titula la enseñanza de este día. Y quiero comenzar haciendo estas preguntas. Por favor, atienda. ¿Cuál es la clave para cerrar un ciclo con paz y abrir el siguiente con victoria? ¿Cómo debemos marcar la transición entre lo que termina y lo que comienza? Tal vez para nosotros que estamos acá cursando el 2025 en sus últimos días, horas, minutos, estas preguntas son necesarias contestar. Muchos terminan el año agotados y comienzan el nuevo con ansiedad. Sin embargo, hermanos y hermanas, existe una forma mejor de vivir. ¿Cuál? La gratitud para con Dios. La palabra de Dios nos enseña que debemos agradecer a Dios en todo, y ser agradecidos con Dios no depende de cómo nos fue, sino de quién es Él. Si quieres estar en la voluntad de Dios, hoy aprenderemos esto. Para terminar y comenzar el año, cierra con gratitud. Para sanar el pasado y comienza con gratitud para entrar en el futuro. Existe una mejor manera, hermanos, de concluir el ayer o de abrazar el mañana que a través de una gratitud para con Dios. Hoy, para los que han llegado recién a la enseñanza, hoy descubriremos que agradecer a Dios no solo es un buen gesto de cortesía espiritual, sino que es el corazón, es el núcleo mismo de su voluntad para nosotros. Terminar de rodillas agradeciendo e iniciar caminando con gratitud es la garantía de estar en el centro del plan divino. Entonces la enseñanza de hoy, ¿cómo titula? Dando gracias en todo. Antes de estudiar este mandato, en 1 Tesalonicenses 5:18, necesitamos responder estas preguntas. ¿Dónde, por qué y a quién fue dicho? Den gracias en todos. ¿Dónde, por qué y a quién fue dicho? Estamos en la carta que Pablo escribió a los hermanos en Tesalónica, 1 Tesalonicenses. Fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del 50 al 51 después de Cristo. Usted que es predicador, evangelista, un tip le voy a dar. La mayoría de las cartas del Nuevo Testamento se escribieron antes de la destrucción del segundo templo en Jerusalén, Israel. ¿Qué año fue esto? El 70. Antes del 70 la mayoría se escribió, excepto Apocalipsis, en el 90 al 100. Poco después de haber sido escrito 1 Tesalonicenses, Pablo tuvo que salir huyendo de allí por la persecución y escribe desde la ciudad de Corinto
y fue enviada esta carta a una ciudad importante como es Tesalónica, estratégica en comercio, pero también era una ciudad profundamente pagana e idolatra. Los creyentes en este lugar eran nuevos, como muchos de ustedes tal vez en el cristianismo 1 año, meses, 2 años están. Eran nuevos en la fe y estaban enfrentando tremenda persecución, presión social, física. Muchos hermanos y hermanas habían sido rechazados por sus propias familias. Otros habían perdido estabilidad económica, es decir, el trabajo. Solo todo esto por confesar que Cristo es el Señor. Leemos en la misma carta, 1 Tesalonicenses 1, verso 6, que esto estaba sucediendo. Adelante, por favor, con la lectura. ¿Qué dice? Escrito está: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo los hermanos recibieron la palabra? En medio de gran tribulación. Estaban sufriendo persecución, presión social. También en la misma carta, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14, en la versión lenguaje actual, escuchamos, dice esto. Adelante. Escrito está: a ustedes, hermanos, les pasó lo mismo que a los cristianos de las iglesias de Dios en Judea. Su propia gente se burló de ellos y los atacó. Eso les pasó a ustedes cuando gente de su propio país los buscó para maltratarlos. Sin lugar a dudas, la iglesia estaba sufriendo en Tesalónica persecución por parte de sus propias familias, solo por confesar que Cristo es el Señor. Pablo, preocupado con un corazón pastoral, al final de este capítulo 5, deja mandamientos cortos pero prácticos, exhortaciones para vivir como cristiano. El tema central de la carta 1 Tesalonicenses es la segunda venida del Señor Jesucristo a Israel, Jerusalén. Dentro de eso creemos nosotros que primero Cristo volverá a recoger su iglesia a la final trompeta, que es la trompeta de Dios. Luego volverá con su iglesia. ¿Dónde tiene que regresar Cristo con su iglesia? A Israel, la capital de Jerusalén, al monte de los Olivos. Pablo, preocupado ahora cómo van a vivir estos hermanos nuevos en la fe, les deja mandamientos no extensos, cortos, exhortaciones prácticas que describen cómo debe vivir un cristiano mientras espera la venida del Señor. La palabra venida en Tesalonicenses es el nombre de la congregación donde usted está asistiendo, parousia. De ahí viene del griego parousia, venida del Señor. Leamos 1 Tesalonicenses, los mandamientos cortos, capítulo 5, desde el verso 16 al 22. Atentos, por favor. Escrito está: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Sin lugar a dudas, Pablo está preocupado por los hermanos y les dice: oren sin cesar, estén siempre gozosos, den gracias, no apaguen al Espíritu, no menosprecies la predicación, las profecías. Examina todo lo bueno, reténlo y aléjate de toda especie de mal. Quiero explicarle esta parte con una ilustración. Ellos sufrían persecución y en medio de la persecución el cristiano, ¿qué es lo que debe emanar, debe botar? Imaginen por un momento un grano de incienso. Si se queda en una mesa de mármol en un lugar cómodo y fresco, es simplemente una piedra pequeña, dura y sin olor. No cumple su propósito. Está cómodo. Sin embargo, para que el incienso libere su esencia más profunda, su aroma más dulce y su verdadera identidad, necesita fuego. Cuando el fuego de la persecución y la aflicción toca la vida del cristiano, el mundo espera oír quejas, gritos de derrota o silencio. Pero así como el fuego obliga al incienso a liberar y elevar un humo fragante hacia el cielo,
La prueba obliga al cristiano maduro a elevar una fragancia que el mundo no entiende: la gratitud. El mensaje reflexivo es este: el fuego no crea el aroma ya estaba dentro del incienso, el fuego solo lo revela. De la misma manera, la gratitud no nace de las circunstancias favorables. Si esperamos a que todo esté bien para dar gracias, no somos incienso, somos simples piedras que descansan en su comodidad. ¿Qué le parece esta ilustración? ¿Le ayuda a comprender? Sí. ¿Conocen incienso? Ese mineral, cuando se le pone al fuego libera un aroma rico, ¿verdad, hermanos? ¿No? Pero cuando lo suelta el aroma, cuando el fuego, ¿no?, entra en contacto con el incienso. Cuando el cristiano entra en prueba, va a soltar también gratitud. No es que el fuego le va a dar gratitud, la gratitud va a salir de nosotros. Así que si está pasando un problema, si está en medio de una dificultad, dele gracias a Cristo. Porque la palabra dice: den gracias en todo. Pablo les dice a los tesalonicenses: no importa que el fuego sea intenso, permitan que el aroma de su gratitud sea más fuerte que el olor del humo de su aflicción. Porque la gratitud, amados hermanos, es la prueba máxima de que confiamos en Dios. Que en el calor de la prueba, es de ahí, en medio de la persecución y la aflicción, lejos de la comodidad, cuando Pablo exhorta a los creyentes: dad gracias en todo. El sufrimiento no debe obstaculizar a mantener un corazón agradecido para con Dios. Entonces, podemos decir ahora que los cristianos estaban sufriendo persecución en Tesalónica. Junto con ellos vamos a aprender a dar gracias a Dios en todo. Pero antes levantamos nuestras manos y nos saludamos. Maranata. Cristo viene. Maranata. Buen provecho, hermanos. Entramos en materia. Verso 18 de 1 Tesalonicenses 5. Leemos. ¿Qué dice? Escrito está: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por favor, preste atención a esta ilustración para comprender qué es dar gracias a Dios en todo. Dos hombres miraban por la misma ventana de un hospital. Uno veía solo el muro gris y se quejaba cada día, diciendo: la vida es injusta, estoy atrapado en esta cama, nada cambia. Su corazón se llenaba de amargura y su enfermedad parecía cada día más pesada. El otro, mirando por la misma ventana, decía: yo veo el cielo y doy gracias a Dios porque aún respiro. Aunque veía el mismo muro, levantaba la mirada más allá de lo inmediato. Su gratitud le daba fuerzas y su esperanza iluminaba la habitación. La diferencia no estaba en la ventana, ni en el muro, ni en el hospital. La diferencia estaba en el corazón de cada hombre. Uno eligió la queja, el otro eligió la gratitud para con Dios. Uno se enfocó en lo que le faltaba, el otro en lo que todavía tenía. Con esta ilustración, ¿entiende qué es dar gracias a Dios? ¿En todo momento? ¿Por todo? Sí. Quiero explicarle un poco. La ventana es la vida. Todos miramos por ella, pero lo que vemos depende nuestra actitud. El muro gris son las dificultades inevitables, duras, pero esas dificultades no son para siempre. El cielo es la esperanza en Dios, siempre presente, aunque tengamos que levantar la mirada para verlo. La gratitud, amados hermanos, cambia la perspectiva. No elimina el muro, pero nos recuerda que hay un más allá de él. Ese muro puede ser tu enfermedad, ese muro puede ser tu problema, y uno a veces dice: ¿hasta cuándo con esto voy a estar? Mira más allá de tu muro, de tu problema. Mira que eres ciudadano no de la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y dale gracias a Dios. La gratitud no es fruto de una vida sin problemas, sino la evidencia de un corazón que ha aprendido a confiar en Dios en medio de las pruebas. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir amén? Amén. Sí, Señor, gracias, porque cuando yo te agradezco estoy demostrando que confío en ti. Hay una pregunta que necesitamos hacer para avanzar en el estudio de hoy. ¿Por qué debo dar
¿Por qué debo ser agradecido con Dios? ¿Por qué debo dar gracias a Dios? Porque Dios lo ordena y es su voluntad. 1 Tesalonicenses 5:18, en imagen muéstreme, dice claramente el texto: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Por qué debo dar gracias a Dios? Porque Él ordena y es su voluntad. ¿Me está comprendiendo, hermanos? Gramaticalmente hablando, cuando dice dad gracias, está en modo imperativo. Todo lo que termina en ad, et, it son imperativos, instrucciones directas. Lo que significa que Pablo no está dando una sugerencia ni un consejo opcional, sino una orden clara. ¿Cuál es el imperativo? Dad. Todo lo que termina en a, de, i, de, ed es imperativo, orden directa, instrucción clara. ¿Y cuál es aquí la orden, el mandamiento? Dad gracias en todo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La iglesia primitiva en el siglo I, en su servicio de adoración pública, un elemento que manejaba era dar gracias a Dios. Pablo, en 1 Corintios 12, verso 14, todo el capítulo 14, está hablando de los dones, el uso, el don de las lenguas y el uso, cómo debe hacérselo. Y en 1 Corintios 14, 12 al 17, Pablo enseña que los dones espirituales deben ejercerse para la edificación de la iglesia. Orar, cantar en lenguas, otros idiomas, también debe entender el que esté escuchando, no solo el que lo practica. Pero si no hay quien lo traduzca, no va a haber entendimiento, entonces el pueblo no va a poder ser edificado. Leamos por favor 1 Corintios 14, verso 12 al 17. Dentro de eso Pablo dice: si tú das gracias a Dios, pero el otro no entiende, ¿cómo dirá a tu gracias amén? Dice a tu acción de gracias amén. Leeremos 1 Corintios 14, versículos 12 al 17 en la versión lenguaje actual. Adelante. Escrito está: por eso, ya que desean las capacidades que da el Espíritu, traten de tener aquellas que ayuden a todos los de la iglesia. Por lo tanto, cuando ustedes hablen en idiomas desconocidos, deben pedirle a Dios que les dé la capacidad de explicar lo que estén diciendo. Por ejemplo, si yo oro en un idioma desconocido, el que ora es mi espíritu, porque yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar y cantar con mi espíritu, pero también orar y cantar con mi entendimiento. Porque si tú das gracias a Dios con tu espíritu y te escucha algún extraño, no podrá unirse a tu oración si no entiende lo que dices, y no podrá hacerlo porque no habrá comprendido nada. Tu oración podrá ser muy buena, pero no estarás ayudando a nadie. ¿Comprende, hermano? La iglesia primitiva entonces daba gracias a Dios y Pablo dice: sean claros cuando oren en eso. Cuidado que oren ustedes en otro idioma y el que viene por primera vez, ¿cómo se va a unir a lo que hablas? No va a ser edificado. Mejor hablen palabras claras y cuando den gracias a Dios, el que está escuchando va a participar en gratitud para con Dios, dice. Otro ejemplo de esto tenemos en Efesios 5:4. Pablo a esta iglesia escribiendo les dice: usen la boca. A ver, ¿para qué usen la boca? Para dar gracias a Dios, dice. Leamos Efesios 5:4 en versión lenguaje actual. Escrito está: no digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien, usen su boca para dar gracias a Dios. ¿Cuántos entendieron? La boca debe usarse para dar gracias a Dios, no para discutir al esposo, no a la esposa, no a los hijos. Dios la boca nos ha dado para agradecerle a Él. Pero no quieren usar su boca para eso. Qué graves son ustedes. Ni un amén. Entonces, la iglesia primitiva practicaba en sus servicios públicos de adoración y en sus vidas personales acción de gracias. Sí. El no ser agradecido con Dios es ignorar su voluntad.
Porque el texto en su última parte dice, esta es la voluntad de Dios. No dar gracias a Dios es como decirle, no me importa lo que tú dices. Cuidado con esa actitud, cuidado con eso. Pablo, al decir, dad gracias en todo, repito, no está ofreciendo un consejo. Es un imperativo, es una orden, instrucción clara. Es un mandato divino, no hay dónde perderse. No es que, qué difícil este texto de interpretar, no puedo entender. No, es directo, claro, conciso. Para el varón, para la mujer, para el niño, para el anciano. Dad gracias en todo. Ahora, ¿de cuántas cosas debo agradecer a Dios? ¿No? Esa es una buena consulta. ¿De cuántas cosas? La respuesta está en 1 Tesalonicenses 5:18. La primera parte dice, dad gracias en todo. Todo. Subraye eso en su Biblia, remarque, resalte. Todo. Esto significa que la gratitud no depende de las circunstancias. No es solo cuando todo sale bien, cuando disfrutamos de prosperidad o cuando alcanzamos un logro. La gratitud cristiana es, como Pablo ordena, en todo. En lo bueno, en lo difícil, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, en todo. El no agradecer a Dios en todo sería incurrir en una desobediencia al mandato de Dios. ¿De cuántas cosas debo agradecer? Todo, en todo. En lo bueno, en lo difícil, cuando hay abundancia, cuando hay escasez, cuando hay salud, hay enfermedad, en todo. El doctor John MacArthur sobre esto tiene un pensamiento y advierte lo siguiente. Emily, ingratitud no es una debilidad emocional, es desobediencia espiritual. Ser agradecidos con Dios en todo no es una opción, es un llamado que transforma nuestro corazón. Si la gratitud debe ser constante, entonces en cada día de nuestra vida, nuestras palabras no pueden carecer de alabanza y agradecimiento al Señor. En nuestras oraciones, en nuestra alabanza, en nuestra devoción, en nuestro estudio y en el trabajo, siempre en nuestros labios debe haber un gracias para con Dios. La gratitud no es un gesto ocasional. Sí, de vez en cuando yo doy gracias a Dios. No es ocasional, sino es una actitud permanente que reconoce que todo lo que somos y tenemos proviene de su bondad. Cuando aprendemos a dar gracias en lo pequeño, en lo grande, en lo fácil y en lo difícil, nuestra fe se fortalece y nuestro testimonio se vuelve más luminoso. Hermanos y hermanas, al dar gracias en todo, reconocemos la soberanía de Dios. Reconocemos que Él es la fuente de todo juicio y de toda bendición. Hermanos, miren al patriarca Job en el Antiguo Testamento. Imaginen la escena. En un solo día, el mensajero del desastre golpea su puerta una y otra vez. Sus riquezas se esfumaron, sus siervos cayeron a espada, y lo que desgarra el alma de cualquier padre, sus 10 hijos murieron en un instante. Te pregunto, recordando un poco al patriarca Job, ¿cuál sería nuestra reacción en lugar de Job? ¿El grito de queja o el dedo acusador hacia el cielo? Job, con el corazón destrozado y el cuerpo herido, nos da la lección de gratitud muy profunda de la historia. Job no dio gracias por la tragedia, él dio gracias porque Dios seguía sentado en su trono. Sí tenía una voz quebrada, pero firme. Y Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quieren leer este texto? ¿Dónde está?
Sí, en Job 1:21, en versión lenguaje actual vamos a leer para entender mejor. Adelante con la lectura. Escrito está, y dijo, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Con esto, ¿qué nos está diciendo Job hoy? La enseñanza de hoy, ¿cómo titula? Dando gracias en todo. ¿Y Job qué nos está diciendo en el capítulo 1:21 hoy? Pues nos está diciendo que la gratitud no es un sentimiento que depende de la cuenta bancaria esté llena. No depende de que toda la familia esté sano, no. Con eso no estoy diciendo que hay que enfermarse, por supuesto que no. La gratitud es el reconocimiento de que Dios, escuche esto, tiene el derecho absoluto sobre nuestra vida. Él es soberano. Cuando entiendan la soberanía de Dios, tal vez de tu boca salga un amén, pero como no dicen nada, veo que les falta aprender eso. Por eso hay que venir al discipulado, hermanos, a aprender. Cuando yo digo gracias, Señor, como Job, tú das, tú quitas, bendito eres. Lo que estoy haciendo yo es, en otras palabras, tú eres dueño de mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y lo que tú haces conmigo es justo, bueno, perfecto, correcto. No puedo cuestionarte. Porque si yo digo, no, ¿cómo a mí me va a pasar esto? ¿Me va a tocar a mí? No entiendo. ¿Por qué? Tú estás cuestionando la sabiduría infinita de Dios. Tú no puedes hacer eso. Lo que puedes hacer es dar gracias a Dios. Sí, hermanos y hermanas. Y todos los que siguen esta enseñanza de hoy. Dios es dueño de nosotros. Y en el mismo libro de Job, más adelante en el capítulo 5, verso 18, se reconoce eso, que Dios es dueño de todo lo que existe en su creación. Aún nosotros le pertenecemos a Dios. Aunque tú digas, no creo en Dios, tú le perteneces a Dios. Escuche lo que dice Job 5, 18. Adelante. Escrito está, porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. ¿Qué le parece? Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de las Escrituras. Amén, hermanos. Nos cuesta no alabar al Señor si estamos pasando un problema y ni modo por quedar bien con todos. Hermano, alábele al Señor porque Él es digno, Él es bueno, Él es justo. Él permite a veces las adversidades. Él es quien hace la llaga, pero no deja a Dios ahí las cosas. También el texto dice, afirmando, Él la vendará, Él la curará, Él la restaurará. Él hiere, sí, pero sus manos curan, dice. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios? Amén. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Entonces Job nos está diciendo hoy que Dios da, Dios quita, pero Él sigue siendo Dios de toda gracia, porque Él sabe lo que hace. El predicador teólogo puritano inglés del siglo XVII, Thomas Watson, en un pensamiento refleja esto así. Muchos dan las gracias a Dios cuando Él les da algo. Job dio gracias cuando Dios le quitó todo. Somos de la primera parte de la frase, ¿no ve? Cuando Dios nos da algo, gracias Señor, gracias papito, gracias Diosito. Cuando no tenemos nada o perdemos algo, ay no me dan ganas de dar gracias a Dios. Pero Job dio gracias cuando Dios le quitó todo. Qué maravilloso aprender la Biblia, ¿o no, hermanos? Dios permitió a Job pasar esas pruebas para que tú y yo aprendamos a dar gracias a Dios. Cuando comprendemos la soberanía de Dios, nuestra gratitud ya no es monótona, mecánica, rutinaria. Ya no pensamos que las cosas ocurren por casualidad o por suerte, porque sabemos que nada sucede al azar, todo sucede bajo el gobierno de Dios. Sí, cuando tú aprendes que dar gracias a Dios es reconocer que Él es soberano,
todo lo que sucede, ya no lo miras tú como, ay, qué suerte que hoy día me ha pasado esto. No, ya no hay suerte para el cristiano. Para el cristiano está la soberanía de Dios, la provisión de Dios. Por algo Dios ha permitido esto. No entiendo en este momento, de aquí a un año lo entenderé, de aquí a meses lo entenderé, de aquí a semanas lo comprenderé. Pero lo que Dios me manda, dad gracias en todo. Amén, Señor. Esa debe ser mi actitud. El doctor R.C. Sproul afirma lo siguiente sobre esto. No existe una sola molécula fuera del control soberano de Dios. Todo está bajo el control de Dios. El diablo no puede moverse sin el permiso de Dios. Todo, hasta la molécula más pequeña, el átomo, el quark, el taquión más pequeño dentro de la materia, está gobernado por Dios. ¿Cómo no va a estar entonces en control de nuestras situaciones? Amén, hermano. Por tanto, ningún cristiano puede dar gracias a Dios de manera sincera si no está convencido de que cada circunstancia viene de la disposición sabia y paternal de la mano del Señor. Pero hermana, esa enseñanza medio que la piel me pone de gallina. Entonces cuando algo malo me pasa, ¿estás diciendo que Dios permite eso? Sí, cieguito, cieguita, sí. Pero Dios también permite para restaurarte, para curarte, para sanarte. A veces no miras entero la cosa, entonces con la mitad de la idea te quedas. No, ese Dios es injusto. ¿Cómo un Dios de amor va a permitir a ver que mi hijo se parte el pie? No, yo no creo esa iglesia, ese evangelio. No. Dios permite las cosas para enseñarte algo mejor. Él sabe lo que hace. El doctor Juan Calvino escribió lo siguiente sobre esto. Escuche. La gratitud es el sacrificio espiritual que confiesa la providencia de Dios en todas las cosas. Agradecer a Dios había sido un sacrificio espiritual. Confesamos que Dios maneja, controla, gobierna por su buena voluntad todas las cosas. Déjeme preguntarle, ¿es agradecido con Dios en todo? Tal vez ahora después de escuchar esta parte dirá, sí tengo que ser así. Entre nosotros alguien dirá, sí, es cierto, hay que agradecer a Dios en todo, pero soy flojito, hermano, soy flojita, soy negligente en dar gracias a Dios en todo. ¿Y cómo salgo de eso? ¿Quisieran aprender eso más, hermanos? Porque hay que reconocer, somos flojitos, flojitas en dar gracias a Dios. Se sirve la comida en la mesa, tengo hambre, estamos, ¿no ve, hermanos, hermanas? Ni gracias damos. Algunos se identifican, así siempre es. Ese es mi caso, dice. ¿No ve? O estoy cansado, no voy a orar. Blon, cierras los ojos y te duermes, ¿no ve? Somos negligentes, hay que reconocer. Si yo te pregunto, el año que está terminando ahora, o el año que está empezando ahora, ¿cuántas veces al día tú has dado gracias a Dios? El día tiene 24 horas. Por lo menos la mitad deberíamos haber dado, ¿no? 12 veces por hora, una vez, gracias a Dios. Pero no lo hemos hecho. Más bien nos acostumbramos, ay mira, bien me he ido hoy día, gracias Señor. A eso nos estamos acostumbrando. Lo que la Biblia nos ordena es dar gracias a Dios en todo, como Job. ¿Entienden, hermanos? Ahora, pero ¿cómo salgo, hermano? Yo ya reconozco, admito, confieso que soy negligente, flojo. Otra palabra, ¿cuál sería sinónimo de flojo, negligente? Perezoso. Otro sinónimo en Aymara, Jairajararáncu, soy para dar gracias a Dios. Oh. Ser agradecidos con Dios no significa simplemente reaccionar ante lo bueno que recibimos, sino ser agradecido con Dios es aprender a reconocer, 1, meditar, 2, y atesorar en el corazón que todas las bendiciones vienen de Él. Él me ha dado, Él nos ha dado. Eso es, hermanos. La gratitud verdadera requiere memoria y reflexión. Recordar la provisión de Dios cada etapa, desde lo más sencillo hasta lo más trascendente. Les hago recordar, a ver. Ahora, más o menos puedo yo ver
con mis ojos. Ustedes están bien, tal vez no perfectos como uno quiera mejor estar, pero están bien. Si retrocedemos 10, 20, 30, 40, 50 años atrás, ¿cómo estaba usted? Física y económicamente, ¿cómo estaba? No tenías casa, vivías con tu pareja en un solo cuarto, tu cuarto era cocina, tu cuarto era ducha, tu cuarto era dormitorio. Y mira, Dios te pide, ¿quieres agradecer todo el tiempo? Mira atrás, reflexiona, haz memoria. ¿Cómo eras antes? ¿Cómo vivías? Ahora, ¿cómo vives? ¿Hay motivos suficientes para dar gracias a Dios? Sí. No tenías trabajo, no tenías ni un peso. ¿Recuerdas al colegio sin recreo ibas? Te antojabas a tus compañeros en el recreo viendo cómo tragan. Y vos, ay, una gelatinita te comprabas de 50 centavos. ¿Te acuerdas? No se acuerdan ustedes, porque ni gelatina ni colegio han ido. ¿Se acuerdan, pero un poco? Sí, ¿no ve? Ambulabas en las calles vendiendo, ahora mira, Dios te ha dado un puesto. No tenías tienda, pero Dios te ha dado, mira, una tienda. No tenías herramienta para trabajar, muchos de ustedes tienen movilidades. No tenías una casa propia, ahora mira, lo tienes, hasta 2, 3. Entonces, para ser agradecidos con Dios todo el tiempo, debo hacer memoria, reflexionar, meditar, y por todo lo pequeño y hasta lo más grande, ser agradecidos. Cuando entres a la cama, Señor, antes mi cama no era así, en el campo dormía en una cama de adobe, olor a ovejas, los cueros. Mira ahora, Señor, tengo una cama limpia, hasta olor a suavizante tiene. Qué rico, Señor, gracias. No, los demás no duermen ni cama conocen. ¿Qué será? Pero ¿están entendiendo, hermanos? ¿Sí o no? ¿No ve? Antes tenías que hacerte un par de calzados, hacer aguantar todo el año. Ahora mira, para cada día tienes. Hermanas, no se hagan. ¿No ve o no? Entonces, ¿cómo puedo ser agradecido a Dios en todo? Haciendo memoria, reflexionando desde lo más pequeño hasta lo más grande que me ha dado. Carlos Spurgeon sobre esto nos dice lo siguiente. Oh, Dios, tú que me has dado tanto, dame una cosa más, un corazón agradecido. ¿Qué le parece este pensamiento de Spurgeon? Dios nos ha dado mucho, algo más, un corazón que sepa dar gracias todos los días, en todo. Richard Baxter, pastor y teólogo puritano de 1615, dice: Si Dios no me hubiera cambiado el corazón, nunca hubiera tenido uno para amarle. Estos dos pensamientos, que sea la súplica en nuestras oraciones y se eleve también en nuestras oraciones con gratitud, sin parar, sin cesar, hasta que la gratitud misma se vuelva, escuche esto, el latido diario de nuestra vida en Cristo. En un minuto, ¿cuántas veces el corazón late? 70, 80, ¿no? Por minuto deberíamos dar 70, 80 veces gracias, porque cada latido es un motivo para agradecer a Dios. Hermana y hermano, la verdadera gratitud nace de esa certeza, de esa seguridad, que detrás de todo lo que vivimos, Dios está obrando con propósito. Si Job pudo bendecir a Dios sobre todas las desgracias de su vida, le pregunto, ¿quiénes somos nosotros para retener nuestra gratitud a Dios por problemas pasajeros? Si Job dio gracias cuando lo perdió todo, menos la salvación, menos la fe, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos para no decir gracias, Señor? Retener la gratitud es asumir que sabemos más que Dios sobre lo que nos conviene. Humillarnos ante Él con gratitud es reconocer su soberanía. Dar gracias en el problema no es agradecer por el dolor, sino agradecer a Dios en medio del dolor. Retener la gratitud es en esencia una falta de confianza en que Él tiene el control de ese problema pasajero. No somos dueños de nuestra vida.
sino administradores de la gracia de Dios. Alguien tal vez de entre nosotros, los que están mirando, puede replicar diciendo, ay, estos cristianitos lo que hablan. A ver, ¿cómo uno puede pasar un accidente y va a decir gracias a Dios? Eso ya es masoquismo. Uno a veces diría así. Masoquismo es complacencia en sentirse humillado o maltratado. No, nosotros no somos los cristianos masoquistas, no lo es. Dar gracias a Dios no es masoquismo, no lo es. Más bien, ¿sabes qué es? La máxima expresión de un corazón que confía en que su Dios es soberano. ¿Quieres reconocer que Dios es soberano? Si tu respuesta es claro, por supuesto que sí, entonces levante su mano y hoy dígale gracias. Gracias, Cristo. Usted que está mirando también alce la mano y dígale gracias, Cristo. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado, por lo pequeño, por lo grande, por todo. Martín Lutero, sobre esto, el dar gracias en todo, tenía este pensamiento. Escuchemos con atención. El cristiano debe ser una persona que dé gracias en todo, pues incluso en la muerte, Dios está obrando para su vida. Fuerte, ¿no? Es para pensar eso. ¿Cómo voy a dar gracias porque un familiar mío ha muerto? Si eres cristiano, tienes el Evangelio, el Espíritu de Dios, tú vas a reconocer que Dios permite esto con un propósito mayor. Entonces le doy gracias. La confianza está en que aún en la muerte nada ocurre fuera de la soberanía de Dios. Enfermedad, cárcel, sufrimiento, todo puede ser usado por Dios para moldear y fortalecer la fe y mostrarnos su gloria. Déjeme ilustrarle con esto. Un niño recibe una medicina amarga. No comprende por qué debe tomarla, pero confía en su padre y la acepta. De la misma manera, el creyente aprende a dar gracias no solo por lo dulce y agradable, sino también por aquello que Dios permite, aunque sea difícil, porque sabe que Él lo usa para sanar y fortalecer su alma. ¿Cierto o no, hermanos? Sí. ¿Cuántas veces a los niños hay que dar jarabe y no quieren? A ver, ay no, guácala. No, pero hijita, rico es, hijito, a ver, toma. Si es rico, vos papá primero toma. Vos tienes que dar el ejemplo, ¿no ve? Hermanos, el niño recibe todo lo que es de sus padres, porque sus padres no van a ir contra él o contra ella. Así tenemos que confiar. Señor, te doy gracias, porque tú sabes lo que haces conmigo. Muchas veces nosotros no sabemos qué hacer con la vida, con nuestra vida, pero Dios sabe qué es lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Dios conoce nuestra inclinación natural a la queja, por eso nos manda a agradecer. No porque Él lo necesite, sino porque nosotros necesitamos un corazón alineado o que se conforme a su voluntad. ¿El Señor necesita que le demos gracias? No, Él no necesita que le demos gracias. ¿Para qué le voy a dar gracias? El asunto no va por ahí. El asunto es que si tú le das gracias a Dios, es que tu corazón está conforme a su voluntad. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad, dice la Biblia. Dios no necesita, Él es completo, no le hace falta nada. ¿Qué le puede faltar a Dios? ¿Qué puedes aumentarle a Dios? ¿Qué puede necesitar de ti? Dios me necesita, ¿no? Nosotros necesitamos de Dios. Por eso, cada vez que tú das gracias a Dios, tu corazón se está alineando, conformando a su voluntad. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Dale gracias a Dios. Comienza por ahí. El cristiano agradecido puede ser como José. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento José? En Génesis 50:20, cuando sus hermanos se presentan y él dice: ustedes me vendieron, ustedes me hicieron la maldad, ustedes en un pozo me han arrojado, me han sacado, me vendieron a los madianitas a los egipcios, y he llegado a ser un esclavo en Egipto, pero Dios, todo el mal que me han hecho, lo cambió para bien, para mantenerles con vida a ustedes como pueblo de Israel, y a través de él venga el Mesías, porque la salvación viene de los judíos. Génesis 50:20. El cristiano agradecido puede decir como José:
A ver, escucharemos Génesis 50:20. Adelante con la lectura. Escrito está: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué tal si leemos el texto en la versión Nueva Traducción Viviente? Escuchen por favor, ¿qué dice también acá? Génesis 50:20. Escrito está: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar. ¿Quién lo puso a José en Egipto? En esa condición primero de esclavo, luego a la cárcel y toda esa trayectoria que él pasó. ¿Quién lo puso? José reconoce que Dios es soberano. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Otras versiones no traducen como la NTV. Me gusta la NTV porque resalta el propósito detrás del dolor, el énfasis. Él está con acento y es mayúscula la letra E, es Dios. Dios me puso en este cargo para que yo pudiera salvar, dice. ¿Quién puso en esa situación a José? ¿Fue Satanás? Dios fue. ¿Pero Dios puede usar a Satanás? Sí, usó a sus hermanos de José para colocar en esa situación. Pero detrás de eso, ¿quién estaba obrando, actuando? Dios. Eso transforma la queja en una declaración de gratitud por el plan soberano de Dios. No es solo que mal lo pasó José, sino que Dios reescribió con un final de gracia. Pobrecito José, cómo le han vendido, cómo le han hecho sufrir, ay, qué pena. Pero mira la cinta completa. Al final Dios reescribe la historia mostrando, yo lo puse a José. Y José dice, Él me puso en ese lugar. Si tú eres agradecido con Dios, puedes decir como José, Señor, tú me has puesto en este lugar. Y te doy gracias porque tú sabes lo que haces. No como el otro enfermo del hospital en la ilustración. 2 hombres miraban por la ventana y uno se quejaba, ¿hasta cuándo estaré en esta cama? ¿Hasta cuándo el doctor? ¿Cuándo me dará alta? Ya estoy cansado de ver esa pared. Y el otro, ¿qué decía? Como José, yo veo el cielo porque tengo mi esperanza en Dios. Así que si usted está pasando momentos difíciles, momentos graves, así tristes, qué mejor un sacrificio espiritual de su boca ofrecer a Dios. Gracias, Cristo. Gracias. Me duele, no voy a ocultar eso, Señor. Me lastima, pero te doy gracias, porque eso es lo justo, lo correcto. Y dame fuerzas para continuar en tu voluntad. Deberíamos así cerrar el año y deberíamos así comenzar el año. Los que no conocen a Dios, no tienen el Evangelio, ¿cómo terminan y reciben el año? Contando 12 uvas, contando dinero, bajando las gradas con maletas. Este año voy a viajar, yéndose a bailar a una fiesta, intoxicándose con el alcohol, con el ruido. En la mañana comiendo fricasé, más intoxicación. Qué grave, ¿no? No conocen a Dios, no conocen a Cristo. Nosotros que conocemos, minutos antes de las 0 horas, podemos doblar y rodillas, Señor, vamos a poner un sacrificio de gratitud delante de ti. Gracias porque estoy vivo. Gracias porque un día me has mirado con tu salvación. Gracias por llamarme a tu cruz. Te agradezco por todo lo que nos has dado y por lo que no nos has dado y por lo que nos vas a dar también. Esa es la manera de terminar y iniciar un año. Entendiendo que Dios le había colocado, ¿no? Estamos de José hablando. Entendiendo que Dios le había colocado en medio de esa situación, José pudo mirar a quienes le hicieron daño y decirles, pero Dios dispuso todo para bien. Entonces, dar gracias es ver la mano providencial de Dios más allá
de lo que no sucede en el presente. El verso 18 de 1 Tesalonicenses capítulo 5 que estamos estudiando, si usted acaba de llegar, 1 Tesalonicenses 5:18 estamos, la última parte dice esto: esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es una declaración definitiva. Esta voluntad no es un ideal inalcanzable, sino el diseño soberano para todo aquel que permanece en él. Lo más glorioso de este mandato es que Dios no es un juez distante que solo exige justicia. Él es el autor de nuestra transformación que, al darnos su espíritu, habilita en nosotros tanto el querer como el hacer su voluntad. Así, cuando decidimos dar gracias en todo, no estamos simplemente cumpliendo con un deber, sino permitiendo que la obra de Cristo se manifieste en nosotros, glorificando a un Padre que se deleita profundamente en la obediencia agradecida de sus hijos. Volvamos a leer 1 Tesalonicenses 5:18. Por favor, escuchen en esta versión, Nueva Biblia. Adelante, a ver, ¿qué dice? Escuchamos. Escrito está: den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Le pregunto a usted que está mirando y los que estamos acá, ¿qué es lo que Dios quiere de vos? El predicador debería en el púlpito enfatizar: lo que Dios quiere de vos es que le des gracias. Pero los falsos predicadores, ¿qué dicen? Dios quiere tu casa, Dios quiere tu auto, Dios quiere tus terrenos. Esos son falsos profetas, son falsos maestros. Lo que la Biblia claramente dice: esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes, que le den gracias en cualquier situación. ¿Están entendiendo, hermano? Si usted está asistiendo a ese lugar donde le piden su casa, su auto, las llaves de su movilidad, los papeles, los títulos, salga, huya, patitas, ¿para qué te quiero? Corra, salga de ese lugar. Porque Dios no está pidiendo eso, Él es completo. Esos que hablan así son estafadores de la fe. Hermanos, al dar gracias en todo, cumplimos la voluntad de Dios y glorificamos, transformando nuestra gratitud en un sacrificio de alabanza que reconoce su soberanía sobre cualquier circunstancia. Ese acto de obediencia no solo es un deber, sino una declaración pública de su carácter, de que Dios es perfecto y su gracia es suficiente para sostenernos. Así, cuando usted, hermano, una mala noticia reciba, a veces Dios en nosotros, más que todo en las mujeres, ha puesto un instinto. Rapidito la mamá, la esposa se da cuenta: no, algo malo, parece que estoy otra clase, o no me siento bien, una mala noticia tal vez recibimos. Rápido usted tiene que en su mente ahí adiestrarlo, pero tengo que dar gracias. Lo que venga a decirme, lo que escuche, lo que me llamen, o en el trabajo mañana me digan algo, no, tengo que estar listo para dar gracias a Dios, porque Dios quiere eso de nosotros en cualquier situación. Gracias en todo hay que dar al Señor. Cuando hacemos eso, hermanos, estamos glorificando, alabando, exaltando a Dios. Así la gratitud se convierte en el lenguaje del alma que confía exaltando el nombre de Dios, mientras permitimos que su propósito eterno se perfeccione en nuestra debilidad. Recuerde, dar gracias a Dios es lo mismo que alabar a Dios. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente, escuchen con atención: la gratitud es la alabanza en su forma más humilde y más poderosa. ¿Están vivos? ¿Pueden decir amén? ¿No? La alabanza, ¿no?, es la gratitud más humilde y más poderosa para con Dios. Qué hermoso. Y para alabar a Dios necesitas teclado, guitarra. No, solo tu lengua, tus cuerdas vocales. Gracias, Cristo. Y estás alabando al Señor. Estás glorificando al Señor. La gratitud y glorificar a Dios son inseparables. Cuando agradecemos, estamos haciendo el acto más alto de adoración. Cuando elevamos nuestro corazón en agradecimiento, no solo pronunciamos palabras, sino que realizamos el acto más sublime de adoración. Reconocemos que Dios es infinitamente bueno y que su gracia se derrama sin medida.
No se olvide de alabar a Dios. ¿Cómo? Dando gracias al Señor. Al despertar, al dormir, al salir de la casa, al volver del trabajo a la casa, cuando termine sus estudios, cuando enfrente un examen, dele gracias a Dios. Quiero ahora dirigir su pensamiento a la historia de los 10 leprosos en Lucas 17, 11, 19. Jesús estaba pasando, dice, por Samaria y Galilea, y 10 leprosos, ¿recuerdan el episodio en el Nuevo Testamento? Salieron a su encuentro y le dijeron: Señor, si quieres, puedes sanarnos. ¿Qué les dijo Cristo? Vayan a Radio Sol o Radio Luna, ¿no ve? No les dijo eso. Les dijo: vayan y preséntense al sacerdote, y en el camino ellos fueron limpiados, dice. Y de los 10, uno volvió para glorificarlo y darle gracias, dice. Leamos Lucas 17, verso 11 al 19. Por favor, lea, ¿qué dice? Escrito está: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén, gracias Cristo, gracias. Por eso la gratitud y el glorificar a Dios son inseparables. Cuando volvió este extranjero a Cristo, le dio gracias. Y Cristo dice: pero eran 10. ¿Y por qué tú solo has vuelto? Este que volvió era un extranjero, samaritano, considerado mezcla de judío y sirio. Paradójicamente, de los leprosos judíos se esperaba mayor gratitud. Se cree que los otros 9 eran judíos leprosos, y entre ellos uno samaritano. La ley levítica decía: los leprosos fuera de la ciudad deben vivir, porque pueden contagiar al pueblo y se puede dar una epidemia. Pero ninguno regresó excepto este samaritano. Y la pregunta es: ¿por qué volvió? Este comprendió que no solo había sido sanado, sino también que había sido salvo. El verdadero salvo va a dar gracias a Dios. Y por eso volvió con humildad y reverencia. Al agradecer, glorificó a Dios, mostrando que la verdadera adoración consiste en reconocer su bondad y rendirle honra mediante un corazón agradecido. Porque el texto que hemos leído en Lucas 17, el versículo 15, no sé si en la pantalla lo puede mostrar, Lucas 17, 15. Quiero mostrarte algo acá interesante. Lucas 17, 15 dice: escrito está: entonces uno de ellos viendo, eso quiere decir que su entendimiento se abrió, sus ojos espirituales fueron abiertos, y vio: no solo soy sano, mis pecados han sido perdonados. Entonces, viendo uno de ellos que había sido salvo y sanado, vuelve a Cristo, vuelve a Dios, se postra y le dice: gracias, bendito seas, gracias por tener compasión de mí. Entonces, la sanidad fue un beneficio físico, pero la gratitud del samaritano fue un acto espiritual de alabanza que honró al Salvador Cristo más allá que al milagro. Los otros 9, ¿dónde estaríamos? Tal vez volvieron a pared de sufrir, pero no dice nada la Biblia, pero
Pero uno volvió, y así es. No todo aquel que se sana es salvo. Por eso primero siempre debe ir por delante de todo la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. Si usted, hermano, está yendo a las iglesias, Dios está tapando con oro, dice, las muelas, a los chatos está haciendo crecer, a los calvos está devolviendo cabello, los paralíticos andan, los cojos saltan. Si tú estás yendo por esas cosas, déjame decirte, primero tienes que ir por la salvación, por Cristo, por el perdón de pecados. Puedes tener tapadura de muela y morir en pecado, ¿qué va a hacer de ti? ¿No ve? Mejor es perdón de pecados primero, vida eterna, que tu nombre esté inscrito en los cielos, en el libro de la vida del Cordero. Eso el samaritano entendió, se dio cuenta. Tal vez los otros, alabamos a Cristo, gloria a Dios, tal vez los demás. Lucas no nos detalla, tal vez los demás le dicen, mira, estamos sanos, mientras íbamos en el camino a presentarnos al sacerdote, estamos sanos, qué bien. ¿Qué vas a hacer vos ahora? No, yo a mi casa voy a volver. ¿Y vos? No, a mi yachta voy a volver. Ahora ya no vamos a volvernos a ver. Pero mira, sanos estamos. Chao, chao, chao. Solo uno quedó pensando, ¿acaso no es justo ir a darle gracias al que dijo, vayan, muéstrense al sacerdote? Y estos prefieren las cosas temporales. No, yo voy a volver. ¿Dónde estará aún él? No nos dice Lucas. Retornó, caminó y le encontró. Termine el año dando gracias a Dios. Comience el año dando gracias a Dios. Carlos Spurgeon sobre esto dice en un pensamiento: La gratitud es el cielo en el corazón del hombre. La ingratitud es el infierno en el alma. ¿Cierto o no, hermanos? Cierto es. Hermanos y hermanas, ¿saben una cosa? Si somos agradecidos bajo la voluntad de Dios, el dar gracias a Dios transforma lo cotidiano, lo rutinario en algo sagrado. Convierte algo simple en un milagro. Y nos recuerda que glorificar a Dios no es un deber frío, sino un gozo ardiente que brota de un corazón consciente de su bondad. Si tú aprendes a dar gracias a Dios por las pequeñas cosas y por las cosas grandes, tu día no va a ser algo monótono, rutinario. No va a ser el lunes como el otro lunes, ni todos los lunes. Si tú el lunes comienzas dando gracias a Dios, eso va a volverse en algo sagrado. Si tú, hermana, entras a la cocina, hoy, ¿qué voy a cocinar? Ya comenzaré a pelar papa. Metes la mano a la canasta, al cajón de donde sacas la papa y comienzas a pelar. Dale en ese momento, gracias, Señor, por el fruto de la tierra que nos das. No lo merecemos, pero gracias porque hoy vamos a comer esto. Ese momento de cocinar, esa mañana, ese día, se vuelve algo sagrado. ¿Están entendiendo, hermanas? Díganme amén, hermanas. Y tú, hermano, cuando entras a tu taller, cuando agarras la herramienta, abres tu garaje, tu tienda, tu cerrajería, tu kiosco, ¿no? Ese momento tú comienzas a limpiar tus herramientas y dices, gracias, Señor, tengo manos para limpiar y tengo estas herramientas con las cuales puedo llevar un pan a mi familia. Gracias. Ese día, esa mañana, esa tarde se vuelve en algo sagrado para Dios. Es como un incienso usted que está despidiendo un olor, un aroma rico. Dios se complace en eso. ¿Cuántos vamos a dar gracias a Dios siempre? Amén. Y en todo. Amén. Cuando Spurgeon decía, dar gracias a Dios es tener en el corazón el cielo y ser ingrato es tener el infierno en el alma, lo que Spurgeon nos está diciendo es que la gratitud eleva el alma y llena de luz, mientras que la ingratitud oscurece el interior, lo convierte en un lugar de tormento. En pocas palabras, agradecer abre el cielo dentro de nosotros. No hacerlo nos encierra en un infierno interior. No vive en la amargura. Ay, ese Dios que me ha dado, ese Dios me ha quitado a mi papá en la cuarentena, mi mamá. No sea ingrato. Dele gracias a Dios. Dios conoce, entiende lo que es mejor para nosotros. John MacArthur, sobre esta parte, va un poco más allá y nos dice lo siguiente sobre la ingratitud, el no dar gracias. Mire,
La gratitud es la evidencia más clara de un corazón verdaderamente regenerado. ¿Quieres saber si eres realmente salvo? ¿Cómo puedo saber si soy salvo? Clarito de tu boca va a haber gratitud para con Dios. La gratitud es la evidencia más clara de un corazón salvo, de un corazón regenerado. John MacArthur afirma que la gratitud no es solo una virtud, sino la señal más visible de un corazón transformado por Dios. Quien ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo no puede vivir indiferente, sino que responde con agradecimiento constante en todo. En ese sentido, agradecer a Dios en todo se convierte en la prueba viva de una fe auténtica y genuina. Tal vez alguien esté escuchando esto dentro de la cárcel, privado de libertad física. ¿Me estás diciendo que porque estoy encerrado tengo que dar gracias a Dios? Sí, sé humilde, no seas orgulloso, dale gracias a Dios. Si alguien me está escuchando en la cama de un hospital, ¿me estás diciendo porque en esta cama estoy enfermo tengo que darle gracias a Dios? Sí, dale gracias a Dios, porque esa es su voluntad. Y su voluntad es buena y perfecta. Por tanto, hermanos, ¿es lícito dar gracias a Dios? Sí. El doctor R.C. Sproul sobre esto comenta también y dice: Un espíritu de gratitud es la marca de un cristiano que entiende la profundidad de su pecado y la magnitud de la gracia de Dios. Sí, es cierto eso. ¿Cuántos de nosotros podemos tal vez en este pensamiento, o lo que voy a decir, identificarnos? Tal vez en estos últimos años tú recién estás comenzando a comer comidas que hace 20 años no comías. Tu mamá solo cocinaba el agua de choclo, el agua de harina. ¿Recuerdan esos tiempos, hermano? Los domingos nomás la mamá y el papá cocinaba segundo. Los demás no siempre han comido segundo, pollo, lechón, ahí está claro. Enfóquelos, por favor. Comilones. Pero antes era así, hermano. No ve, hasta té se tomaba con chuño. No había mucho pan, hermanos. No había, o con haba o con pito. ¿No? ¿Recuerdan eso, hermanos? Sí. Entonces, ¿cómo no agradecer a Dios ahora que después de tiempo ya puedes comer comida como gente y hermano? Una verdura, un pedazo de pescado. Mira, Dios es bueno. El Señor es bueno contigo. Y te hago recuerdo, Dios bendice tu cocina. No hace faltar el pan, no hace faltar la harina, el aceite. Siempre está ahí algo para cocinar. Siempre Dios provee. Siempre en tu camino presenta algo para que te compres o te guía a lugares para que puedas aprovisionarte. Hermano, es nuestro deber espiritual darle gracias a Dios. Y cuando tú das gracias a Dios, reconoces que eras pecador con mayúscula y de lo más grave y de lo más vil, Dios ahora te ha transformado. La prueba, ¿dónde está? En que soy agradecido con Dios. Y no tiene que tener miedo. Si Dios dice, ahora ya has disfrutado, ahora volvemos atrás, 40 años atrás, a volver a comer el agua, igual hay que darle gracias. Ya no quieren eso, no quieren soltar sus... Igual. Y Dios dice, no, vamos a retornar. Retornamos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Busca a ver tus fotos, cómo eres en el colegio, flaco, famélico. Ahora mira a ver cómo cachetón, rojito. Tienes tus rollos, primer anillo, segundo anillo. ¿Ah? Dios es bueno, el Señor es bueno. Por tanto, al inicio, al cierre del año, agradece a Dios. Ten gratitud para con Dios por todo lo que ha llegado a tus manos. Agradécele por lo que hoy tienes. Agradécele por lo que Dios te ha dado. Y agradécele por lo que te va a dar, por lo que está por venir. Hay una hermana en Cristo, su nombre es Joni Eareckson Tada. Ella sufrió un accidente que la dejó paralítica en silla de ruedas. Y desde ese lugar ella nos dice esto. Joni Eareckson Tada, desde su silla de ruedas, nos enseña que dar gracias no es un sentimiento,
es obediencia. Un corazón agradecido transforma lo amargo en dulce, porque ve el propósito de Dios en el dolor. Dar gracias a Dios no es un sentimiento, me siento bien, quiero dar gracias a Dios, la lotería me he sacado. No, es obedecer en buenas, en tiempos buenos, en tiempos malos, fáciles y difíciles. Es cuando tú das gracias a Dios, lo amargo se vuelve dulce. Cuando tú, no hay nada para comer, no tengo para el recreo de mis hijos, no sé, está enfermo, cómo llevarle, ni a la farmacia puedo salir porque no tengo un peso. Dale gracias a Dios. Dios mandará su provisión. Dios enviará de algún lado a alguien o algo. Ese rato cuando tú das gracias al Señor, todo lo amargo que has vivido este año se convierte en algo dulce. Por eso un corazón agradecido es la cuna de toda obediencia y adoración verdadera en la vida del cristiano. Amados hermanos, que la enseñanza de hoy quede sellado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ese Espíritu hermoso, santo, el Espíritu de Dios. Dar gracias en todo es reconocer que Dios sigue en control. Y un corazón que agradece, glorifica a Dios, permanece en su perfecta voluntad. Aun cuando no entendemos. Tal vez no entiendes por qué estás viviendo así. ¿Qué me ha pasado? ¿En qué punto de mi vida he cometido el error para estar así? Y buscas, escarbas, escudriñas. Tal vez no lo vamos a entender en esta vida, pero cuando lleguemos allá a la presencia del Señor, igual vamos a decir, gracias Cristo. Gracias Señor. La gratitud cambia nuestra mirada, fortalece nuestra fe y convierte la prueba en adoración. No agradecemos por las circunstancias, sino porque ¿quién es Dios? Caminemos hacia el futuro con un corazón agradecido, seguros de que su gracia nos sostiene. El mundo dice, el 2030 las cosas, el 2028 las cosas se van a poner más calientes, más tremendas. Más escasez económica, más fuertes lluvias, riadas, más movimiento telúrico, terremotos y más señales en el cielo. El mundo proyecta eso, pero Dios nos dice, espérenme. Cristo dice, espérenme dando gracias, porque he aquí vengo pronto. ¿Cuántos quieren dar gracias a Dios para terminar el año? Y usted que está mirando, igual, amén. Vamos a colocarnos de pie. Por favor, deje sus cosas un momento y vamos a colocarnos de pie para dar gracias a Cristo. Venga a doblar rodillas y en el lugar donde se encuentre, doble sus rodillas. Usted este año no ha doblado rodillas. Esas rodillas Dios le ha dado para dar gracias orando de rodillas. Doble sus rodillas, hermana, en el auditorio 2, en el auditorio 1. Oremos por favor juntos. Demos gracias a Cristo en todo, porque esa es su voluntad. En el pasillo, los que están igual, doblemos nuestras rodillas, hermanitos, hermanas. Oramos sentados muchas veces, ahora nos toca doblar rodillas. Usted que está escuchando, mirando la enseñanza, doble rodillas, oremos. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti reconociendo que muchas veces nuestro corazón ha sido más rápido para quejarse que para agradecer. Perdónanos, Señor, por nuestra ingratitud, por olvidar tu gracia, por vivir como si mereciéramos lo que solo recibimos por misericordia. Hoy nos arrepentimos delante de ti, rendimos nuestro orgullo, nuestra amargura, nuestra queja silenciosa y nuestra falta de fe. Limpia nuestro corazón por la sangre de Cristo y danos una actitud, un espíritu humilde, sensible y agradecido. Enséñanos a darte gracias en todo, no solo cuando entendemos, sino porque confiamos en ti. Que nuestra gratitud glorifique tu nombre, adorne el Evangelio y sea testimonio vivo de que Cristo reina en nosotros. Padre eterno, te pedimos estas cosas
para tu gloria en Cristo Jesús. Estamos culminando una gestión, estamos empezando otra gestión. Sea el año 2026, el 2027, el 2028. Por favor, enséñanos a ser agradecidos contigo. Reconocemos que al darte gracias tú eres soberano y que confiamos en ti. Así como Job, en medio de la calamidad, agradeció diciéndote: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Bendito sea el Señor que da, bendito sea el Señor que quita. Él hace la herida, pero Él la cura. Él hiere, pero con sus manos la restaura. Bendito sea el Señor. Así como José, queremos también decir: todo el mal que hemos vivido, tú lo encaminas para bien, porque tú nos has puesto en esta situación, tú nos has puesto en este puesto para ayudar a muchos que lo necesitan. Muchas gracias, Padre. Te pedimos que nos sigas enseñando este año y el año que viene tu palabra. Esa palabra pura que está, Señor, impregnada en las páginas de la Biblia. Enséñanos, Señor, a serte fiel en gratitud al acostarnos, al levantarnos, al recibir un alimento, al abordar una movilidad, al volver del trabajo, del estudio. Enséñanos a ser agradecidos por lo poco o por lo mucho que nos das. Te damos gracias por todo lo que nos has dado, por lo que nos das y por lo que nos vas a aún dar, Señor, sin merecerlo, sino por amor a Cristo. Muchas gracias por tus bondades. Te agradezco, Señor, porque hace mucho tiempo atrás no podíamos tener estas cosas que hoy tenemos. Por tu voluntad, por tu misericordia. Hoy siquiera puedo decir: tengo una cama. Tengo un lugar donde poner mi cabeza. Tengo una cocina donde encender fuego y preparar algo de comer. Tengo un techo. Tengo una pared. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias porque tú nos has dado un trabajo, un puesto de venta, un kiosco, un taller. Nos has ayudado en cada examen, Señor, para los que estudian. Tú nos has hecho recuerdo la respuesta a cada pregunta de todos los exámenes que este año hemos rendido y de los que vamos a aún dar, Señor. Ayúdanos, Padre, en los días de enfermedad, en la cama, cuando estábamos con fiebre, escalofríos, dolor de cabeza. Tú ahí, Señor, has mandado gracia y yo he podido alabarte y agradecerte en medio de la cama. Gracias, Señor, porque tú permites que muchos, aún en el hospital, estando en una cama, tal vez desahuciados, el médico dice: ya no hay para ti cura, ya no hay para ti solución. Yo quiero decirte, hermano, hermana, sí hay solución, y la solución es darle gracias a Dios. Dale gracias a Cristo. Él te va a sacar de ese lugar. Él te va a dar salvación, vida eterna. Tú que estás escuchando, privado de libertad en la cárcel, el Señor va a obrar en tu vida. El Señor abrirá camino donde no hay camino. Él es la puerta y el que entre por Él será salvo y hallará pastos frescos. Padre amado, para todos los que están pasando problemas, para los que no tienen, Señor, una economía estable, tal vez, Señor, están con un recurso económico muy poco. Ayúdalos, papá. Fortalécelos. Dales ideas. Dales formas de cómo llevar el pan al hogar. A ese varón esforzado que se levanta temprano, que se esfuerza para no hacer faltar un pan en el hogar. Ayúdalo. Ayúdalo, Señor. Guíalo. A esa hermana que hace alcanzar de la cocina para todos. A esa mujer que lo poco hay en oración hace multiplicar para alimentar ni siquiera solo a los hijos, aún a los nietos, a las nietas. Señor, bendice esas manos, bendice esas familias. Padre, gracias por todas tus bondades de este año y gracias por las bondades que vamos a recibir en este año. Que la gloria, que la honra solamente sean para ti.
Oramos en Cristo, oramos para Cristo y por Cristo. Así hubiere en nuestros bolsillos abundancia, nuestra gratitud es para ti. Así en nuestros bolsillos no hubiera abundancia, nuestra gratitud es para ti. Por todo y en todo, bendito seas, Señor. Bendito seas, Cristo, por quitarme lo que yo te pido y no me das. Es por tu buena y perfecta voluntad. Y bendito seas por todo lo que me has dado, por todo lo que has puesto en mis manos, por todo lo que tenemos para administrar. Bendito seas. Todo esto oramos para tu gloria, por medio de Cristo, para Cristo y en Cristo Jesús. Así sea. Amén, amén y amén. Vamos a alabar a Cristo con nuestras palmas. Bendito sea Él. Gracias, Cristo. Gracias por seguir el programa En Defensa de la Fe. Para contactarse con nosotros puede seguirnos en nuestra página de Facebook Parucía y Apologética, en YouTube Parucía En Defensa de la Fe, o al WhatsApp más 591 71 51 52 13. En Defensa de la Fe.